Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Andrés y voy a ser la persona encargada de guiarte en los vinos de Suiza. Mi pasión por el mundo del vino viene de hace muchos años, cuando en el negocio familiar empecé a tener contacto con mis primeras etiquetas de vino y desde entonces fui formándome profesionalmente hasta hacer cursos como Kiki Shakeshi, WSET o Core Master of Sommelier. Actualmente trabajo como sommelier en Londres, lo que me ha dado una experiencia en vinos de todas las partes del mundo, entre ellos los vinos de Suiza, de los que vamos a hablar a continuación. Todos sabemos que Suiza es un país con un gran poder adquisitivo. Por tanto, no vamos a ver vinos económicos. Los vinos que van a elaborar van a ser vinos muy caros, pero siempre buscando una personalidad y un trasfondo a cada proyecto. El vino tinto es el rey en Suiza, supone más de un 58% de la producción total. Tendremos una gran influencia de ríos en el país, como el río Ródano, que atravesará la zona de Valais, también conocida como el segundo valle del Ródano, y el río Rin, que ambos nacen en el macizo de Gothard, ubicado en el centro del país. Estamos ante uno de los viñedos más altos del mundo y con una gran variedad de uvas autóctonas, en concreto más de 200. Vamos a encontrar muchos estilos y cada estilo va a ir ligado a su cultura. En cada cantón de Suiza vamos a encontrar un tipo de lengua y un tipo de cultura. Por ejemplo, en el norte vamos a encontrar una cultura alemana, una cultura germana. Por tanto, los vinos van a ser estilos alemanes, blancos, secos, vibrantes, frescos y versátiles, con tensión, con electricidad. En la zona del sur, en Ticino, vamos a encontrar una influencia italiana y los tintos elaborados sobre todo a partir de la uva Merlot. Son estilos bordeleses, frutales, carnosos y complejos. Por tanto, en la parte más al oeste, la parte más francesa, encontraremos Valais y Vaud. Ambas poseen una influencia francesa y un estilo borgoñón, con blancos opulentos, con cuerpo y mineralidad, y tintos ligeros, frescos, con gran acidez y una gran elegancia. Las uvas que vamos a encontrar como blancas es la Chasselas. La Chasselas es la uva más plantada y el buque insignia del país. También conocida como Fendant, Doran en Vaud y Perlan en Ginebra. Seguida por la Müller-Thurgau, creada por el suizo Müller de la zona de Thurgau, al cruzar Riesling con Madeleine Royal. Sobre todo la encontraremos en la zona norte del país. También variedades como la Sylvaner, Arbine, Amigne y la Solaris. En la imagen veis el Château d'Agly en la AOC Chablais de Vaud. Es una de las imágenes más características y más representativas del vino elaborado en Vaud. Como variedades tintas encontraremos la Pinot Noir. Si decíamos que la Chasselas era el buque insignia, la Pinot Noir es la uva más plantada en toda Suiza. Adquiere varios sinónimos como Blauburgunder o Klerner. Seguida de la Pinot Noir encontraremos la Gamay, la Merlot, sobre todo focalizada en la zona de Ticino, las cuales las primeras cepas vinieron de la zona de Pomerol, plantadas en 1906, y uvas como la Cornalana y la Humagne Rouge, también muy importantes. Aquí estáis viendo el mapa. Como veis, la zona de Ticino colindando con Italia, la zona de Valais, de Vaud, de Ginebra y de Neuchâtel tienen una gran influencia francesa.
Vamos a comenzar hablando por Valais, probablemente la zona más importante de Suiza. Aquí tenemos AOCs muy importantes. Os he seleccionado Sion, Sierre, Fully, Saint-Léonard, Salgues y Vétros, pero actualmente la componen 12 Grand Cru. Es la zona más productora del país, que abarca un 50%, y posee viñas en altura, a unos 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí es importante considerar el viento de Fohn, ya que suaviza las temperaturas por la cercanía de los Alpes. Estamos en una zona en gran altura, Suiza es un país muy frío. Este viento nos ayuda a regular y a suavizar las temperaturas. Si no, sería muy difícil o prácticamente imposible el cultivo de viñedo en esta zona. La Pinot Noir, la Gamay y la Chasselas abarcan la mayor parte del viñedo. Y Dole es el mínimo de 85% de Pinot Noir más variedades autóctonas. Encontraremos dos órganos, asociaciones, como son Charte Grain Noble Confidentiel, que es un sello creado en el 96, que ampara únicamente los vinos dulces de Valais, de las uvas que veis a continuación. Muy importante tener en cuenta la Hermitage, que es la Marsanne, la Petit Arbin o la Amigne, entre otras. Deben ser viñas mayores de 15 años. Está totalmente prohibido chaptalizar, el añadir azúcar al vino, y tienen que pasar un mínimo de 12 meses por barrica. Amigne de Vétros, en cambio, es el vino más típico de este Grand Cru de Vétros y posee una clasificación de dulzor propia. Una clasificación muy parecida a la que encontramos en Alemania con los Cabinets Spätlese Auslese, pero la encontraremos bajo el nombre de abejas o bee en inglés. Una abeja o one bee haría referencia a vinos secos, 2 abejas a vinos ligeramente dulces y 3 abejas a vinos dulces. Esto es importante conocerlo por si nos enfrentamos a una etiqueta de un vino de Vétros, saber qué estilo tenemos enfrente nuestra. Tienen unos mínimos de azúcar residuales, pero no es importante por ahora que lo sepáis. Uno de los vinos más importantes de Valais es el Vin de Glacier. Imaginamos el Vin de Glacier como probablemente vino de hielo, es lo primero que se nos pasa por la cabeza. Es cierto que es un vino elaborado en una zona muy fría, en las estribaciones de los Alpes, en el Valle d'Anivers, y se elabora con la uva Riesling. Es una climatología extrema. De hecho, se elaboran los vinos en cabañas para protegerlos del frío, ya que si no sería imposible de fermentar. Estas cabañas fueron construidas por los montañeros. Pero no es un vino de hielo, es un vino de estilo Jerez, un vino de crianza oxidativa bajo el sistema de criaderas y soleras. Criaderas y soleras tan antiguas que alguna incluso data del siglo XIX. La segunda zona más importante de Suiza es la zona de Vaud, y una de las denominaciones más importantes que tiene Vaud es Chablais, la Côte y la Vaud. Es el segundo gran productor del país, en torno a un 40% de producción, y los viñedos se ubican cerca del lago de Ginebra. Sobre todo los que están en la zona norte, buscando orientación sur y por ello la mayor madurez posible. Existen menciones en vinos históricos como el Saint-Symphorien, Epesés, Haut-Dorin, que hacen referencia a las Chasselas, y Salvagnin, que hacen referencia a Pinot Noir, Gamay y Gamaret. Son vinos históricos, pero lo que tenemos que tener realmente en cuenta cuando hablamos de Vaud es
de los dos Grand Cru que existen y muy importantes, como son Dézelé y Calamain. Estos dos Grand Cru que hablábamos se ubican cerca de Lausanne, como veis en el mapa, en las orillas, la zona norte del lago Ginebra. Seguimos con Ticino. Ticino es la parte suiza italiana, en la que encontraremos dos subregiones, Sopraceneri y Sottoceneri. Sopra significa que estará sobre el monte Ceneri y Sotto abajo. Nostrano del Ticino, que se elabora con la uva Bondola, y Grotto son los vinos más conocidos localmente, vinos consumidos por el cliente local. Y como decíamos antes, la Merlot es la variedad más plantada de largo, complementada en ocasiones con Cabernet Franc y la local Gamaret. La Bondola es una uva para elaborar vinos de volumen, pero estas tres uvas son vinos que elaboran vinos de calidad. Los blancos, en cambio, en Ticino son estilos minoritarios. Lo que más vamos a encontrar son tintos. Tinto de un estilo bordelés de la variedad Merlot. Y por último, vamos a hablar de Neuchâtel, o también conocida como la región de los Tres Lagos. Los tres lagos que tiene forman las tres subregiones. Tienen la Begos, la Costa y Entre-deux-Lacs. Y los tres lagos son Lago Biel, Murten y Neuchâtel. Estaría bien que lo aprendieras. Oeil de Pedrix, o como se conoce Ojo de Perdiz, es un vino rosado elaborado bajo la uva Pinot Noir, muy complejo. Luego tenemos el Pétris Blanc, que es un vino tranquilo, de la uva Pinot Noir también, pero elaborado Blanc de Blancs, como los vinos bases que encontramos en la zona de Champagne, que son vinos de la uva Pinot Noir, pero no son tintos porque se ha evitado la maceración con su piel. Por último, la Gerle es una mención de calidad para el chasselas que se elabora en Neuchâtel. Y por último tenemos Ginebra. Entre las subregiones Mandement, entre Arve et Rhône y entre Arve et Lac. Posee 21 Premier Crus. Los Grand Crus son concedidos individualmente año por año bajo un comité de cata. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú como productor obtienes un Grand Cru en 2020, no te garantiza que lo vayas a tener en 2021. Tienes que elaborar un vino de la suficiente calidad como para que sea Grand Cru bajo el comité de cata. Y la Gamay es la uva principal en esta zona, aunque nos parezca raro, por encima de la uva Chasselas. Vamos a hablar de 4 productores. En primer lugar, y diría el más importante actualmente, Jean-René Gemarnier, ubicado en la zona de Valais. Es un productor basado a finales del siglo XIX y fue uno de los primeros productores del país. Tiene muchísimas cuvées, en concreto Callas, la que veis en la imagen, es la cuvé elaborada con la uva Shiraz, pero tiene excelentes vinos de la uva Chasselas, Pinot Noir, hasta vinos dulces, como el Amigne. Luc Massy, como veis a la derecha, ubicado en Vaud, elabora el Chemin de Fer, que probablemente sea el mejor vino de la zona de Lavaux, bajo el Grand Cru des Allées, y una de las etiquetas más clásicas de la zona de Suiza. Mitopía es un productor muy joven y muy moderno, ubicado en la zona de Valais, muy natural, muy biodinámico, pero a la vez muy elegante, bajo el artífice Hans-Peter Schmidt, que lo inició en 2004. Y luego encontramos un chateau italiano, como es Gialdi Sassi Grossi, en Ticino,
que elabora probablemente el merlot más reputado de Ticino. Un merlot muy estructurado, muy representativo, pero a la vez muy fresco y muy amable. Muy representativo de lo que son los vinos de Ticino, que poseen potencia pero a la vez frescor por la zona de Suiza en la que se encuentran. Así que sin más, aquí este módulo de vinos de Suiza. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y nos vemos pronto. Un saludo.